Bendiciones, hermanos, un abrazo, saludos desde Santiago, desde la comuna de Padre Hurtado. Somos una pequeña congregación que se está formando, que se llama Formando Discípulos. Un gusto verlos, conocerlos. Hoy día van a tener harto tiempo para aguantarme, soportarme, porque tengo que dar como 3 mensajes. Así que van a tener harto tiempo para amarme y perdonarme. Amén. Bueno, hermanos, creo que aquí ya todos saben qué es el ocultismo y todo eso, pero igual vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a ver cómo Dios nos va guiando, porque yo tenía un tema para ahora, pero creo que Dios me está invitando a ir por otro lugar que tiene que ver también con la hechicería y con la brujería, sabiendo, como dicen las Escrituras, que no desconocemos las maquinaciones del diablo. Nosotros tenemos que entender cómo maquina el diablo, pero no es que usted se tenga que enfrascar en eso, en conocer el mundo oculto. Usted tiene que conocer la luz, que es Jesucristo, que es su palabra, que es el reino de Dios. Y la luz lo va a hacer diferenciar la luz de las tinieblas. Si yo conozco lo que es la verdad, cuando aparezca algo que no es la verdad, lo voy a identificar como la mentira. No es necesario estudiar la mentira para conocer. Tengo que estudiar la verdad, la revelación de la palabra. Amén. Vamos a ir a un pasaje para comenzar, que es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón hoy día en la mañana. En Ezequiel 13, que seguramente es un pasaje bastante conocido cuando se habla de ocultismo, ¿cierto? Donde se habla de las vendas mágicas. Pero quería recalcar un tema que quizás es uno de los que más usa el diablo para atacar no solamente a los siervos de Dios, en el sentido de, ¿cómo se llama?, el ministerio. Porque miren, hermanos, todos somos llamados a ministrar en el reino de Dios, independientemente que usted tenga un llamado a los 5 ministerios o no. Usted es llamado y llamada a ser un ministro, una ministra de Dios. Amén. En el libro de, ¿cómo se llama?, Efesios 4 dice de que los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros están puestos para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ese ministerio es el establecimiento y la manifestación del reino de Dios que parte por su casa. Amén. El reino de Dios no es lo mismo que la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Debería ser un agente del reino de Dios. Pero no es lo mismo. El reino de Dios es mucho más que la iglesia. Amén. Vamos a ir a Ezequiel 13. Bueno, vamos a ver desde el versículo 16. Dice: los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que profetizan de su corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho el Señor Jehová: hay de aquellas que cosen almohadillas a todos codos de manos y hacen veletes sobre la cabeza a toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan? Matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis ahí las almas volando. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas que cazáis volando. Romperé asimismo vuestros veletes y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para caza. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Aquí creo que hay 2 aspectos importantes con que ataca la hechicería y la brujería, o los espíritus, ¿cierto?, a el creyente, el ministro, el padre de familia, la madre de familia, etcétera, etcétera. Tenemos aquí en el versículo 22, dice: entristecisteis con mentira el corazón del justo. Y eso creo que es un tipo de ataque que tiene que ver con la depresión,
con la tristeza, con la angustia, con la crisis de pánico, con todas esas cosas que muchas veces vienen detrás del ocultismo o detrás del enemigo. ¿Amén? Porque entristece el corazón del justo. En el contexto bíblico, Dios está hablando en contra de los profetas, ¿cierto? Que con mentira hacen de que los que tratan de vivir una vida justa y piadosa, ¿cierto?, sean perseguidos y encarcelados. Nosotros vemos que es cierto ver en el contexto, el pueblo de Israel a los falsos profetas, o sea, ¿cómo se llama? A los verdaderos profetas, los encarcelaban, los perseguían, etcétera, etcétera, y eran mal mirados. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas que alentaban el pecado del rey en este caso, ¿cierto? Sin embargo, así mismo actúa el principio del ocultismo y generalmente actúa con la culpa. Porque mire, Dios nos lleva al arrepentimiento, hay un compungir de corazón. Y muchas veces Dios nos tiene que mostrar cuando usted se está desviando y volviendo a hacer lo mismo que hacía atrás, ¿cierto? Le tiene que decir, mira de dónde te saqué. No estés haciendo lo mismo que hiciste. Y eso no es que Dios le esté sacando el pasado, porque Dios borró ese pecado, pero no es amnesia. ¿Amén? No es que Dios borró todo mi pecado y hay una amnesia. En el cielo, Dios y yo, y no me acuerdo lo que hice, no. Pablo muchas veces exhorta, acordaos de dónde os sacó Dios, de las cosas que ahora hicisteis y ahora os avergonzáis. Dios también dice, y os avergonzaréis porque recordaréis las cosas que hicisteis. Amén. Entonces no es que Dios nos esté sacando el pasado o que nos esté culpando de cosas que Él ya perdonó. Pero muchas veces en el pueblo cristiano creemos que el perdón de Dios es una amnesia. Y cuando tenemos una amnesia perdemos identidad, porque no sabemos de dónde Dios nos sacó. Amén. El tema está que yo a través del perdón de Dios tengo un pasado sano. Porque yo acepto que soy pecador. Cuando no quiero ver el pasado, mis errores, ¿cierto?, es porque no he aceptado del todo que soy pecador. Nosotros somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero lo somos. Yo un día estaba, ministrando, y en la administración hubo una manifestación de un demonio. Y grita y dice, yo sé lo que hiciste esto y esto, y tú hacías esto. Algo muy delicado para mí, muy delicado para mí. Y yo le dije, sí, es cierto, pero de eso me perdonó Jesucristo, y en su nombre yo te eché fuera. Y salió el nombre. Porque no es que no me puedan decir las cosas que yo hice en el pasado. Es que el pasado ya fue perdonado por el único que me podía y me puede condenar, que es Dios, como está escrito en su palabra. A eso se refiere con quién acusará a los escogidos de Dios. Porque si olvidamos el pasado, ¿qué identidad vamos a formar en Cristo Jesús? ¿Qué nueva criatura somos? ¿Amén? Entonces, la hechicería nos mantiene en la culpa. Nos mantiene recordando el pasado, pero no con un corazón que recibió el perdón de Dios, sino que muchas veces es que yo hice esto, es que yo hice esto otro. Y está bien, hay cosas que hemos hecho, hermanos, que van a tener consecuencias que quizás nunca van a acabarse. Amén. Hay cosas que dañan. Por ejemplo, una persona que ha cometido, un abuso sexual, por ejemplo, marcó a esa persona para el resto de su vida. ¿Entiendes? Y aunque Dios lo perdone y lo restaure, pero hay consecuencias, una vida que destruyó, una familia que destruyó, una inocencia que destruyó, que puede ser que Dios restaure esa vida, pero esa persona va a vivir con consecuencias el resto de su vida. Cosas que la Biblia nos dice que Dios va a enjugar toda lágrima. Amén. Pero hay errores que nosotros tenemos que entender que tienen consecuencias, y eso es parte de la madurez. Amén. Dios no es un bórralo todo. Nosotros a veces tenemos que saber vivir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, porque es parte de nuestra enseñanza. Entonces, el ocultismo, hermanos, se puede manifestar fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Se puede manifestar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es el principio del ocultismo?
y de la hechicería. Cuando usted quiere manipular una situación, cuando usted quiere forzar la voluntad de otra persona, porque Dios, teniendo el poder de hacerlo y el derecho de hacerlo, porque es Dios, porque es Dios, es soberano, es creador. Usted sabe que Dios tiene triple derecho para poder tener autoridad de hacer lo que quiera sobre nosotros. Primero, porque es creador. Desde los átomos, desde las células, todo es de Él. Segundo, porque es redentor. Por causa del Señor Jesucristo nos redimió y nos compró, no teniendo por qué hacerlo, porque éramos su creación. Y tercero, porque Él es sustentador de la vida y de todas las cosas. No solo la creó, sino que la sustenta, la mantiene con vida. ¿Amén? Entonces, si Él no manipula nuestra voluntad, no fuerza nuestra voluntad, ¿por qué nosotros muchas veces como cristianos, como papás, como esposos, como esposas, queremos manipular a nuestro cónyuge, queremos manipular a nuestros hijos, a nuestros padres, a los hermanos de la iglesia, a nuestros pastores? Queremos manipular su voluntad para que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Amén? Y ese es un principio peligroso, porque si ministramos así, vamos a caer en la hechicería y en el ocultismo. Porque ese es el principio de la hechicería y el ocultismo, la manipulación. Muchas veces oramos así, ¿no? Señor, toca el corazón de esta persona para que nos regale ese terreno para hacer ahí una iglesia. Estamos usando lo mismo que se hace en el ocultismo, disfrazándolo de cristianismo. ¿Por qué mejor no orar, Señor, danos, provéenos, para que podamos comprar, para que podamos hacer esto? Pero ¿por qué queremos manipular el corazón de la gente? No digo que si usted lo ha hecho es ocultismo, pero es un principio que si lo practicamos nos puede llevar a eso, y a veces lo queremos practicar hasta con Dios. Es que Dios me tiene que sanar, ¿o no? Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esto está tan infiltrado en la iglesia que creo que es uno de los mayores impedimentos de la manifestación de la plenitud del reino de Dios. Porque yo le aseguro, hermano, que lo que ha vivido, por muchos milagros que haya visto, que haya hecho, por muchos demonios que haya echado, experiencias espirituales que haya tenido, teletransportaciones en el espíritu, etcétera, etcétera, no está en el 10% de lo que Dios quisiera que el reino de Dios estuviese manifestando en su vida y en la iglesia. Si usted se conforma, se va a limitar. Porque el reino de Dios es de características eternas. Y nosotros lo limitamos. Así que no, estamos bien. De repente, ¿cierto? Que cada cierto tiempo hay un milagro, hay una persona enferma, oramos por ellos, se sanan. Listo. Estamos en la plenitud de la manifestación del reino. Este es el tema. Que nosotros mismos limitemos el reino de Dios a cosas simples. Amén. Entonces, ¿cómo ataca el diablo? Entristeciendo el corazón del justo. Y una de las cosas que más usa es la culpa. Amén. Pero también hay otra forma en que actúa, que tenemos la otra cara de la moneda. ¿Qué dice? Fortaleciendo las manos del impío, ¿cierto? Para que no se aparte de su mal camino. Infundiéndole ¿qué? Aliento. Y eso es lo que hace Satanás en la iglesia. Y muchas veces juega con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en irnos a extremos y somos expertos en darle importancia a cosas de Dios que Dios le da menos importancia y quitarle importancia a lo que Dios le da más importancia. Si usted quiere saber si un tema es importante para Dios, vea cuántas veces Dios lo menciona en la Biblia. ¿Amén? Entonces, nos encontramos que tenemos una cara de la moneda que el diablo entristece el corazón del justo, para que usted no crea que Dios lo perdonó, que sus pecados han sido lavados, han sido redimidos y que
Ya no hay quien lo pueda acusar a los escogidos de Dios. Que ya les expliqué que no significa que a veces Dios le tenga que recordar de dónde salió, porque quizás se está desviando hacia el mismo lado. Y segundo, esfuerza las manos del impío para que no se arrepienta. Y ese es un principio. Muchas veces nosotros nos estamos desviando en cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, cómo nos estamos comportando en el trabajo, cómo estamos ministrando el reino de Dios en la iglesia. Nos estamos desviando y viene una justificación. Es que Él se lo merece. Es que hay que darle duro. Una vez yo conversé con una persona que estaba empezando a discipular gente. Y era muy estricta con esa cosa. Entonces yo dije, ¿qué estás haciendo? Esto fue hace muchos años. ¿Qué estás haciendo? No, es que si a mí me sirvió, porque ella estuvo bajo un pastor que era muy riguroso, manipulador y un montón de cosas. Entonces ella dijo, si a mí me sirvió y ahora estoy en los caminos de Dios, a ella también le va a hacer. Entonces le dije yo, qué triste, porque tu Dios es ese mal pastor que tuviste. Porque en las Escrituras dice Jesús, imitadme a mí. Entonces tú tienes que imitar a Jesús. Si no, tu Dios es ese pastor. Entonces, muchas veces vienen justificaciones. Es que lo que él me hizo, es que lo que ella me hizo. Y muchas de esas justificaciones, y que se basan en la hechicería y el ocultismo, es la lástima propia. Tú te lo mereces. Mereces desahogarte. Mereces descargarte con los demás. ¿Cómo no te van a aguantar a ti si tú le aguantas tanto, no? Y muchas veces nos desahogamos de aquí del púlpito, y yo he visto, hermanos, y he sido testigo de una congregación muy hermosa que se destruyó por eso. Porque de lo que el diablo puso en el corazón, se desahogó, desparramó carne y no se arrepintió. Y la congregación se destruyó hasta el día de hoy. Creo que es una de las experiencias más tristes que he vivido con respecto a lo de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, no nos podemos justificar porque así obra el ocultismo en su corazón. Fortalece sus manos, le da ánimo cuando usted debería estar entristecido, constreñido, según la tristeza que lleva al arrepentimiento de la cual habla Pablo. Nosotros vemos a un Dios en el Antiguo Testamento que constantemente le está diciendo al pueblo de Israel, rasgad vuestras vestiduras, entristeceos, llorar, lamentar, aullar. Pero a veces nosotros nos vamos al otro extremo. Es que ¿cómo Dios va a ser así de malo? Dios va a querer que yo esté triste. Y predicamos un evangelio de la alegría. El que no está alegre es porque está mal. El que no está alegre es porque no tiene la unción. Y yo le podría probar bíblicamente que muchos ministros de Dios hicieron grandes hazañas pasando las angustias más grandes. ¿Saben quién es el principal? Jesús. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y si Jesús estuviese aquí sentado con nosotros, muchas veces nosotros diríamos, Jesús, estás endemoniado. Tienes que tener cara de gozo. Tienes que tener una sonrisa. Y lo condenaríamos. Entonces no nos podemos ir a extremos. Dios no quiere que estemos tristes. Claro que sí. Pero hay situaciones que nos van a acongojar el corazón. Y tenemos que saber cómo enfrentarlas. ¿Cuál es el problema? Que buscamos estar felices. Y no buscamos enfrentar la situación haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Porque me centro en mí. Tengo que estar feliz. Cuando las Escrituras hablan de que el gozo del Señor es mi fortaleza, habla de un gozo y una paz interna. Porque ¿cómo usted aplica ese pasaje bíblico, el gozo del Señor es mi fortaleza, a lo que vivió el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Diríamos, ¿cierto? Jesús, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y lo dejaríamos solo con su angustia, ¿o no? Jesús, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y nosotros hacemos eso.
y no nos damos cuenta que ella está orando el ocultismo. Amén. Entonces, no es ni el evangelio de la tristeza y no es el evangelio de la alegría. Es el evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nuestro propósito más importante es que usted esté en el propósito de Dios. Y cuando hablo de propósito de Dios, aunque sí lo es, pero no necesariamente es su llamado. Que usted tiene el propósito de Dios es que aquí, ahora, en las circunstancias que está viviendo, los problemas que tiene en el matrimonio, los problemas que tiene con los hijos, los problemas que tiene con las deudas, ¿cierto? Que no le alcanza para pagar esto, que no pagó esto, que tiene un problema en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está reaccionando? Su reacción ¿es conforme a la voluntad de Dios? Esos están en el propósito de Dios. Porque, hermanos, nadie está exento de pasar una crisis financiera, matrimonial, con los hijos, con la iglesia. Eso es parte de la vida. Y podríamos enfrascarlo en lo que Jesús dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y es la única promesa de Jesucristo que nosotros no la predicamos. Porque dice que en el mundo tendréis, no dice puede ser. Amén. Pero que dice confiar, porque yo he vencido al mundo. Entonces, para que nos protejamos de la hechicería, del ocultismo, no es necesario que yo esté pendiente de quién me está haciendo la hechicería y quién me está haciendo el ocultismo. La vieja de allá, la vieja del otro día, esa vieja que tiene cara de bruja, quizás me está haciendo. ¿O no? Sí, pues hermano, sí. La vecina, que el compañero de trabajo, ¿no? Que yo vi que me dio un pan, que tenía mal olor, que yo vi que no, la vieja media deuda debe ser bruja. No sé. Pasa. Entonces, en vez de estar pendiente de eso, debemos estar pendientes de que nuestro corazón esté libre de ser manipulado por la hechicería. Y el primer ítem que usted tiene que tener es que a usted no le puede entristecer el corazón si usted vive la justicia de Dios. Usted no se puede quedar en la culpa, pero no se vaya al extremo, porque muchas veces nos vamos al extremo. Nadie me puede culpar y ni siquiera escuchamos al Espíritu Santo cuando nos quiere llevar al arrepentimiento. Y hay padres de familia, mujeres de familia, pastores que mueren en el mismo pecado, especialmente en su carácter. ¿Y cuántos dicen, oh, el pastor era tramado, pero era terco, de mal genio, y murió así? Y uno dice, pero ¿y dónde está la transformación de Dios? Quizás son cosas que no son relevantes para la salvación, etcétera, etcétera. Pero sí son relevantes en un carácter de un ministro. Y no hablo solamente del pastorado. Hablo de, usted es un ministro, o deberíamos ser ministros y ministras de Dios en nuestras familias. Porque ministramos el reino en las cosas cotidianas de la vida. Amén. Debemos tener ese enfoque. Si no, simplemente nos estamos reuniendo como cualquier otro grupo social. Nos reunimos porque hay algo en común, porque nos sentimos bien, porque salimos felices después que nos vemos, ¿cierto? Entonces, la hechicería y la brujería, el primer ítem, hermano, es que el corazón del justo, Satanás lo va a intentar entristecer a través de la depresión, a través de la amargura, a través del temor, a través de la crisis de pánico, de la crisis de angustia. No toda crisis de pánico es una hechicería de una brujería. Quizás en su mayoría puede ser, pero no todas lo son, hermanos. Nosotros muchas veces enfrentamos situaciones, hermanos, que son angustiantes. Una pérdida de un hijo, una enfermedad, estar sin trabajo, un problema grave en el matrimonio, ¿cierto? Una enfermedad terminal. Porque miren, hermanos, yo desde muy pequeño soy de los que todas las cosas que me pasan a mí, dolencias, todo lo que sea, en realidad soy de los que va al médico cuando ya estoy a punto de morir. Pero cuando mi hijo está enfermo, o mi hija, o mi esposa está enferma, y yo me veo en esa impotencia, que yo quisiera soportar eso por ellos, y veo que no puedo hacerlo, eso es más terrible que si yo estoy viviendo una enfermedad. Y yo creo que todos los padres aquí entienden
entienden bien este principio. Que tengo verdadero, quizás con una fiebre que uno sabe que pasa en 2 o 3 días, ¿cierto? Pero uno lo ve tan mal y uno dice, yo preferiría estar sufriendo esto porque yo lo puedo aguantar, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que el diablo va a intentar entristecer el corazón del justo. Y nadie está libre de vivir situaciones que te causen tristeza. Pero yo no me puedo quedar en la amargura, no me puedo quedar en la depresión. Entonces, hay situaciones que nos toca vivir que nos pueden causar algunas crisis de pánico. Desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, de la salud, una crisis de pánico podría ser un colapso nervioso por una situación que mentalmente me está llevando a un nivel de estrés tan alto que está llevando a una respuesta física desordenada. Amén. Y que eso es natural. No es que sea bueno que lo esté viviendo, porque su cuerpo le está diciendo de que está llevando una situación muy pesada que le está causando un daño, un desorden en el cuerpo. Entonces, ciertas palpitaciones, cierto que me ahogo, cierto que empiezo a tiritar y empiezo a tener colapso nervioso. Amén. Entonces, no por eso fallé. Amén, amados. No porque sienta angustia fallé, porque el evangelio de la alegría parece muy alegre, muy lindo, pero condena a los que están tristes. ¿O no? Si está triste es pecador. Si bien Dios no quiere que usted esté triste, pero Dios sabe que hay situaciones que no va a estar con una sonrisa en la cara. Y usted viene a la presencia de Dios no para mostrarle a Dios que está contento. Usted viene a Dios para derramarse en su presencia. Amén. ¿Cuántas veces Jesús tiene que haber adorado, orado al Padre con tristeza en su corazón? ¿Y cuántas veces lo hizo con mucho gozo? ¿No dicen las Escrituras que Jesús lloró? ¿Por qué lloró? Porque estaba contento. Porque vio cómo la gente estaba sufriendo por la pérdida de Lázaro. Él sabía todo lo que Dios iba a hacer, que iba a resucitar. Pero esa pena le vino porque cómo vio cómo la gente estaba sufriendo. Amén, hermanos. Entonces, cuando nos vamos a extremos, somos objetos de la hechicería. Entonces, no se deje llevar por la depresión, ni por la amargura, ni por la tristeza. Cuando nos toca vivir situaciones angustiosas, no tengo que hacer lo que hace la psicología. Esté contento. Pienso en cosas bonitas. Porque no solucionas el problema. Y Dios no es un psicólogo. Tienes angustia, tienes tristeza, es normal. Estás viviendo una situación que te va a causar tristeza. Ahora, que la tristeza no te domine, que no te deje, o que tú no dejes que te impida hacer lo que sabes que tienes que hacer. El problema es que no sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios ante las situaciones cotidianas de la vida. Yo tengo un hijo que ustedes ven por allá, tiene 4 años, y él tiene una gran sensibilidad, que es parte de las cosas que yo sé más o menos para dónde Dios lo va a encaminar. ¿Cierto? Entonces, él dice, papi, tengo miedo. Entonces, yo nunca le he criticado que tenga miedo. Siempre digo, el Señor es tu fortaleza, el Señor está contigo, sacamos sostén contigo porque va a ser una debilidad, pero no una limitante. Lo que sí, yo no permito que se deje dominar por el temor. Tiene que ir para allá, cierto miedo, ya está bien, venga, vamos juntos, vamos a orar, el Señor mi fortaleza, pero usted tiene que ir. ¿Por qué, papito? Porque si no vas a ser esclavo del temor. Porque si no le voy a enseñar a mi hijo, si yo castigo el temor en sí mismo, le voy a enseñar a mi hijo que no puede sentir temor. Y le voy a formar un carácter que va a ocultar sus sentimientos. Y ni siquiera se va a abrir con Dios cuando sea grande.
como nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos una cara por fuera y nos cuesta incluso abrirnos con Dios, admitir en muchas áreas que somos débiles. Amén. Entonces, no es pecado en sí mismo que usted esté enfrentando una situación que le causa angustia o tristeza. Amén. Sino, ¿cómo usted lo va a enfrentar? Usted necesita saber en esa ocasión, en esa oportunidad que está viviendo, cómo Dios quiere que usted reaccione. Su esposo, su cónyuge, lo está insultando, le dijo algo hiriente. ¿Cómo quiere Dios que reaccione? Porque mi rabia, mi herida, me puede llevar a reaccionar de una forma. Y ahí es donde yo me tengo que no dejar a ser esclavo del sentimiento. ¿Cómo Dios quiere que reaccione? Usted siente la rabia, ¿no? Nadie dice, hoy día mi esposa me dijo tal cosa, hoy día mi esposo me dijo esto, estoy súper contento, pastor. ¿O no? Te causa tristeza, rabia, ganas de vengarte. El tema está que yo no me deje dominar por ello. Que sea simplemente el sentimiento, el pensamiento, y yo lo sujeto, como dice la Escritura, a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, les di este caso para que usted lo pueda aplicar en todos los casos de la vida, incluyendo el ministerio. Entonces, no se deje entristecer, no contenga que está triste necesariamente, porque no todo es demonio. Amén. Y nos vamos a ir al otro lado para terminar con este mensaje. Según Dios lo va a hacer cortito. Y el otro extremo es que fortaleciste las manos del impío para que no se arrepintiera y le infundiste aliento. Y nosotros podemos pensar de que esto pasa en el mundo solamente, ¿cierto? Cada vez que uno, dice esto, piensa en los mundanos de afuera. Los orgullosos, ¿cierto? Los altaneros que dicen que Dios no existe, etcétera, etcétera. Pero pasa más en la iglesia que afuera. Porque como dicen las Escrituras, a los de afuera los juzgará Dios. Pero Dios está preocupado de lo que pasa aquí adentro. Entonces muchas veces Dios lo quiere cambiar, hermano, hermana, usted como esposa, como esposo, como papá, mamá, hijo, como honra a sus padres, como trata a sus hermanos, y usted no quiere cambiar. Porque se anima y se justifica. Porque cree que tiene alguna revelación, porque cree que tiene un llamado, porque cree que tiene un ministerio, y perdón que hable confiadamente, pero porque cree que tiene un llamado, porque tiene un ministerio, tiene ciertas permisiones. O que Dios a través del llamado del ministerio le está avalando toda su vida. Y no es así. Dios usó a Nabucodonosor y no estaba avalando las tiranías que hacía, las orgías que practicaba. Dios usó a Artajerjes, que según la historia bíblica es considerado un tirano. Y Dios lo usó para libertar a su pueblo, reconstruir el templo y todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero Dios no estaba avalando su vida. Y lo llama mi ungido, Asiro, que es conocido en la historia muchas veces como Artajerjes. Y lo llama mi ungido. ¿Estará avalando Dios su vida? Sus prácticas que siguió haciendo mientras estaba construyendo el templo. ¿Avaló su vida? No. Si bien, hermano, nosotros tenemos que ser dignos del reino de Dios, pero lo que quiero que usted tenga en cuenta y en consideración de una manera seria y profunda es que no porque usted tenga una revelación, no porque Dios lo use como un don, no porque Dios lo use para sanar, para profetizar, para predicar, para enseñar, para pastorear, para llevar vidas, para el evangelismo, no porque haya tenido una experiencia con ángeles, experiencias proféticas, que pueden ser de Dios. Nadie dice que no sean de Dios, son genuinas. Pero eso no quiere decir de que usted no tiene que cambiar.
Ese es el peor cáncer de la iglesia. Que llega un momento que nosotros tenemos tanta revelación, somos tan usados por Dios, que ni siquiera somos usados como Dios quisiera que fuésemos usados. Pero sentimos que hemos tenido tantas experiencias que decimos, Dios está avalando mi forma de vivir. Y así caen los ministros de Dios. Y es terrible. Con mucha pena, muchas veces yo he visto pastores que han tenido un tremendo llamado en liberación, en un montón de cosas, y han caído solo por eso. Porque eso se llama arrogancia. Y eso es un principio satánico. La rebelión. Dice, oh, que tú que miraste al cielo, que quisiste ponerte en el trono de Dios. Y de eso muchas veces nosotros estamos enfermos. Y lo peor es que muchas veces ministramos con eso. Y peor que eso, llevamos nuestra familia con eso. Educamos a nuestros hijos con ese principio. Llevamos nuestro matrimonio con eso. Y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad. Amén. Y por eso somos presas del ocultismo, de la hechicería y la brujería. Yo no necesito saber qué bruja y qué brujo me está haciendo hechicería, a no ser que Dios me lo quiera mostrar, que a veces pasa. Pero no es necesario. No vemos ningún versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde Dios le revele a alguien quién está haciendo hechicería. No hay ningún ejemplo. Ni Jesús, que él le haya dicho vamos a ir a tal zona porque allá se están juntando los lujos que están impidiendo el ministerio. Ni Pablo. Lo único que dice Pablo es que quisimos ir a tal lugar y fuimos estorbados. No hay ningún consejo, estén pendientes de los brujos, de las hechiceras. Lo único que dicen, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No digo que esté mal, amados hermanos. A mí me silencié. Que no digo que esté mal. A veces Dios nos muestra. Por ejemplo, yo en un trabajo que tuve hace años atrás para el COVID, Dios nos mostró que había una compañera en el trabajo que era una bruja y que estaba haciendo hechicería y brujería. Ahora, lo que yo vi en el proceso, que no era relevante saberlo. Sí, ya ella es bruja. Después supe que sí era bruja, y bruja, ella misma me dijo, Eduardo me dijo, ¿cierto? Que en su momento, jefe, ¿sabe qué? Yo sé que usted es cristiano, pero yo hago esto, el tema de los péndulos, y un montón de cosas. Y yo pensé que por eso jamás iba a poder tener una conversación con usted. Entonces, claro, pero eso no me cambió el carácter. Eso no tuvo ninguna relevancia en la transformación que Dios quería hacer conmigo, porque yo me puedo quedar con eso, que es externo. Ella bruja, reprendo, acto, hecho demonio, todo lo demás, y se pasa la carga. ¿Y dónde queda la enseñanza de Dios de cómo enfrentar las situaciones de estrés, de opresión? Porque no solamente reprender. ¿Dónde está el cambio? Entonces muchas veces queremos vivir en la iglesia lo mismo que vivimos afuera en la hechicería. Queremos ir donde un brujo, o íbamos donde un brujo para que nos aliviara. Vamos donde el médico. Mire, yo soy, ¿cómo se llama? Soy también, se llama kinesiólogo. Y muchas veces llega gente pensando que uno es malo, ¿cierto? Llega gente con dolor y a las 2 sesiones me dice, ¿sabe qué es? Yo veo que no hay ningún cambio. Y yo le digo, pero es que este es un proceso. Usted tiene un hueso roto. Usted tiene, ¿cierto?, una prótesis. Tiene un pedazo de fierro en su cadera. Tiene un músculo que lleva 1 año y medio sin nada. Y usted cree que en 2 sesiones eso va a estar listo. Perseveré. Y después cuando terminamos las sesiones, digo, ¡ay, qué bueno que perseveré! Y a veces, porque nosotros tenemos esa mentalidad y queremos en la iglesia que pase lo mismo. Llegamos donde el pastor, ore por mí, por favor,
reprendo al Papa y a todo. Y queremos llegar a la casa y que cambie mi marido, que cambie mi esposa, que cambie mis hijos, que tenga un trabajo los días, que me llamen de donde me están llamando. Y hay veces que Dios lo hace. Hay cosas que Dios hace instantáneamente. Pero, ojo, que lo que Dios quiere hacer es el cambio interno. De eso está preocupado Dios. Amén. Por eso muchas veces que no vemos la cantidad de milagros que deberíamos ver. A veces oramos por alguien que está en el hospital, ¿cierto? Y oramos para que Dios lo sane, está 6 meses hospitalizado, 7 meses hospitalizado. Y espero que no me malentiendan esto que voy, se me va a decir. 7 meses hospitalizado, estamos orando, y cuando sale del hospital nosotros decimos un milagro. Y resulta que no fue un milagro. Dios obró, claro que sí. Obró los médicos, en la medicina, en que no se muriera, Dios estuvo ahí, lo fortaleció, porque oramos, amén. Pero no fue un milagro. Porque ¿qué testimonio queda para el mundo? Que no sanó la medicina. Es como que Dios estaba encubierto, como que nuestro Dios es un Dios que actúa en el mundo camufladamente para que nadie lo vea. Y a veces predicamos a ese Dios. No quiere decir que Dios tenga que hacer milagros en cada persona que esté en el hospital. Porque a veces nos falta discernimiento. Oramos por un milagro cuando Dios no quiere hacer el milagro. Porque tiene que tratar a esa persona. Tiene que tratar a su familia. O nos tiene que tratar a nosotros como iglesia. Mira, hermano, yo una vez oré por una hermana que dijo, estoy embarazada. Y lo primero que se me vino al corazón fue, este embarazo va a ser de muerte. Y yo dije, pero ¿cómo vas a estar pensando esas cosas? Reprendo al diablo. Oré por la hermana y tuvo un problema y fue al hospital. Tuvo un problema, empezamos a orar, todo lo mal. Llegó y dijo que estaba sana, que había sido un milagro, que los médicos dijeron que estaba bien, que el embarazo iba abierto en popa. Llegó para acá y yo di testimonio. Dije, Dios obró en nuestra hermana, vamos a darle gracias a Dios porque Dios es un milagro. Yo siendo líder de la iglesia. Por eso que es delicado lo que hacemos. Y resulta que después va al hospital, en un control, y le dicen que era un embarazo ectópico, que nunca había llegado abajo al útero. Nunca había habido vida. El óvulo que no estaba fecundado. Y yo tuve que pedir disculpas públicamente. Porque usted como líder de la iglesia, o como líder de su familia con sus hijos, o el esposo con la esposa, cuando nosotros decimos esas cosas en nombre de Dios, usando la autoridad que Dios nos ha dado, estamos mostrando que Jesús está diciendo eso. Y yo tuve que decir, hermano, me equivoqué. Dice mi madre. Me tuve que humillar. Y aprendí que estamos susceptibles a equivocarnos. Y Dios no me condenó. Me arrepentí y me dijo, sí, adelante. Pero nosotros creemos que somos ministros, ungidos, estamos exentos del error. Y justificamos el error. Y por eso obra el ocultismo en nuestra vida. Porque ¿qué dice? Animé al que se tenía que arrepentir. Y aquí está hablando de las que cosas tengan mágicas, que así actúan. Animé al que se tenía que arrepentir. Y a veces pensamos que cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de pecados grandes, ¿cierto? El drogadicto, el alcohólico, el ladrón, el lujurioso, el que ve pornografía. ¿Y el que trata mal a su marido? ¿El que trata mal a su esposa? ¿El que no disciplina a sus hijos con sabiduría? ¿El que se le excede la mano? ¿O el papá que no se hace cargo de disciplinar a sus hijos? Esas cosas no son de arrepentimiento. Claro que lo son. Porque miren, hermanos, la salvación es por gracia. Amén. Por regalo. Dice en las Escrituras que es un don de Dios. Y usted no la puede perder porque se la dio Dios. Y no es que Dios haya hecho algo mágico en el aire y se la dio.
se hizo hombre, padeció, murió, sufrió. No es que chistó los dedos para que usted fuese salvo, lo hizo, con sudor y lágrimas. Amén. Ahora, pero usted tiene que ser digno del reino. ¿Y saben por qué? Por gracia. Porque si Dios no lo hubiese salvado y no le diera la oportunidad de que usted fuese digno, usted podría hacer todo lo bueno que usted quisiera hacer y no tendría ninguna oportunidad de ser considerado digno del reino. Hay muchos ejemplos bíblicos, pero un ejemplo, Cornelio. Dice que era varón piadoso, justo, temeroso de Dios, oraba, daba limosnas, tenía influencia en su familia, era un buen padre por lo que vemos, un buen líder, un buen jefe, pese a que siendo romano podía ejercer cierta tiranía, porque tenía la autoridad del imperio para hacerlo, pero vemos de que cuando envía a buscar a Pedro, envía gente que eran cercanos. Y que cuando viene Pedro estaban todos sus familiares ahí que le creyeron, pero no era santo. Porque el ángel le dice, ve a llamar a Pedro, que te hablará vidas por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, la carrera de que nosotros seamos hallados dignos no tiene que ver con la salvación. Usted ya es salvo por gracia, pero tiene que correr una carrera de ser digno de la salvación que Dios le ha dado. Queremos ministrar el reino sin ser dignos. Y la Biblia de lo que más habla es de eso, de lo que más nos exhorta de eso. Sinónimo, vencedor. Los dignos, los vencedores, los maduros, los completos, los espirituales. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que Dios requiere. ¿Y sabe por qué requiere aquello? Porque nos da las herramientas para alcanzarlo. Nos ha librado de la condenación, se ha presentado en nuestras vidas como Padre, que no nos va a condenar, que si nos reprende no es para condenación, no nos va a desechar, no va a decir ya no me sirves, porque pagó el precio de su Hijo. Las Escrituras dicen, si Dios nos amó así siendo enemigos, ¿cómo van a dudar ustedes que no lo van a amar ahora, que ya lo justificó Él mismo con la sangre de su Hijo? ¿O no lo dice la Biblia? Entonces le da ese camino de seguridad, le da ese camino de confianza. Puedo estar confiado que el Dios Todopoderoso, que castiga la maldad, que es un Dios temible, a mí me ama. Se ha presentado en mi vida como Padre. Entonces, ¿puedo correr confiadamente una carrera para ser digno del reino? El tema es que no queremos que nos cuenten. Y tenemos que luchar con la carne. Porque cuando no estamos luchando, somos susceptibles a la hechicería y a la brujería. Miren, hermanos, si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, yo creo que veríamos que en el cielo andan pululando maldiciones y hechicerías de un lado para el otro, buscando un receptáculo donde caer, principalmente hacia las iglesias y hacia las congregaciones, y hacia la vida del cristiano, hacia su familia, hacia su matrimonio, porque lo que más ataca la hechicería es el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio es la base de la autoridad de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Sabe qué significa ser creado a la imagen de Dios? No es que Dios tenga dos ojos, una nariz, una boca, que también tenga pelo como nosotros. Significa que cuando Dios lo creó con la capacidad de ejercer la imagen de Dios en el sentido de la autoridad de Dios. Por eso usted puede razonar, diferente a los animales. Por eso usted puede decidir. Por eso usted tiene voluntad, emociones. Por eso tiene mente. ¿Amén? Usted tiene toda la capacidad de manifestar la autoridad de Dios, la imagen de Dios. ¿Qué significa? Hacer en ese momento lo que Dios haría. Como esposa, como esposo,
como papá, como mamá, como hijo, como trabajador, cuando se relaciona con el mundo, con su propio cuerpo, con su propia salud, no solo la física, sino también la mental. ¿Amén? Déjenme ver ahora. Entonces, la hechicería y la brujería nosotros no podemos hacer la vista gorda. ¿Amén? Pero no podemos estar cazando brujas. Porque eso es una entretención del diablo. A veces Dios nos va a mostrar, hay un hechicero que está en tal lugar, o una bruja, y oren en esa dirección. Amén, oremos en esa dirección. Pero no es lo principal. No siempre Dios lo va a hacer. Porque Dios está preocupado de eso. ¿Usted cree que es difícil para Dios que aunque se junten 1000 brujos, los más potentes del mundo, ¿usted cree que es difícil para Dios protegerlos? Aunque hagan de sacrificio humano, sacrificio de animales, pactos de sangre, ¿qué es eso para Dios? Pero cuando nos enfrentamos a cosas así, ¿qué de esto Dios quiere transformar mi vida? Amén. Y a veces nos involucramos en guerras que no tienen sentido. Peleamos con hechiceros, brujos, principados, potestades que están en los cielos, y a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces no tiene sentido pelear esa guerra, porque la guerra que tengo que ganar está aquí, acá, está en tu familia, en tus finanzas, en tu sexualidad, en tu mente, en tus reacciones, en la amargura, en la depresión, en la justificación. Si yo me siento en paz, es porque no tengo nada de qué arrepentirme. Y esa es una de las trampas más perversas del enemigo. A veces uno da una exhortación y ve lo demás también. Para mí no es. ¿No? Porque yo me siento en paz. ¿Qué dice Jesús? He aquí mi paso os dejo, mi paso os doy, y nosotros nos quedamos con eso. ¿Usted siente paz, hermano? Mire, yo he visto gente que ha destruido congregaciones, en congregaciones donde yo estaba, porque ha sentido paz en una decisión. Y ha dicho, es de Dios porque siento paz. Y perdón que se lo diga así, pero no porque usted sienta paz, necesariamente es de Dios. Dios trae paz en una decisión, claro que sí. Pero Jesús dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. No se fíe en su sentimiento. Yo muchas veces he sentido mucha paz en una decisión que voy a tomar, en una reacción que voy a tomar con mi hijo o con mi cónyuge. Y después de me arrepentido porque me equivoqué. Porque no me estoy afirmando la voluntad de Dios, sino en mí, en el ego, en el yo. Y por eso entra la hechicería y la brujería a la iglesia, a su vida y a su familia. Si usted siente paz, confírmela si esa paz que siente tiene que ver con lo que a Dios le agrada. Siento paz en esta casa que voy a comprar. Siento paz. Confírmelo. Siéntese. Y no sea místico. ¿Cuánta plata voy a gastar? Es un crédito que voy a ocupar. ¿Cuánto tengo que pagar mensual? ¿Por cuántos años lo tengo que pagar? ¿Tengo un trabajo para poder hacerlo? ¿Tengo que tener esa casa realmente? Si es que ya tengo una. Y a veces encontrar la voluntad de Dios es más práctico de lo que pensamos y menos místico de lo que creemos. Amén. Tengo que ir a exhortar a este hermano, a esta hermana. Tengo que ver esta profecía. Siéntese. Siento paz en él. Aquí hay una hermana que tiene activamente. Siento paz en él. Dios te trae paz, hermano. Yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo que Dios no te trae paz en una decisión. Dios te trae paz.
pero una paz basada en la voluntad de Dios, porque el diablo te puede mostrar una falsa paz. ¿Qué dice aquí? Animaste. Y esa palabra se podría traducir como le diste paz al impío para que no se arrepienta. Amén. Por eso Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Nuestros sentimientos no son nuestro timón. La voluntad de Dios es nuestro timón. Por eso que los brujos y los hechiceros muchas veces hacen lo que quieren con nosotros. Nos llenan de enfermedades, dificultades económicas, problemas, o además nos hacen más orgullosos de lo que éramos y nos mandan falsas revelaciones, falsas profecías, falsas manifestaciones y las ministramos aquí desde el púlpito de la iglesia. Y estamos practicando la hechicería y el ocultismo sin ni siquiera darnos cuenta. Es el tema que vamos a ver en las otras dos plenarias. Yo lo hice, hermano. Yo fui un falso pastor. Yo fui un falso pastor. Y ministraba satanismo y hechicería. El Espíritu Santo me dijo de que yo hice el papel de un hechicero. Y vaya que sufrí. Porque mi orgullo sufría. Y tuve que arrepentirme. Tuve que confesarlo delante de las personas que había yo ministrado. Decirle de que yo no había sido un verdadero ministro de Dios. No digo que todos los casos sean así, el mío fue así. Entonces, de repente, cuando hay manifestaciones y cosas, el Señor es experto en imitar, falsificar. Miren, hermanos, hay gente que me ha juzgado muchas veces de que yo no creo en la profecía ni en las manifestaciones de la caída. Y soy el que más las cree. Y por ese motivo, o sea, con mi esposa hemos tenido muchas manifestaciones angelicales, transporte en el espíritu y cosas bastante, no sé si decir espectacular, pero profundas. Y nunca he predicado de ninguna de ellas. Nunca he sacado ninguna doctrina de ellas, ni ninguna enseñanza, ni siquiera para mi vida. De ninguna de esas experiencias. Es más, si Dios en algún momento de mi vida me dijera esa experiencia que tuviste, que tú crees que fue una transportación, fue mentira, no me hizo ni irme para la izquierda ni irme para la derecha. ¿Vale? Pasó. Pero vivimos de esas cosas. Tenemos que madurar, hermano. Tenemos que madurar. Y tener un carácter de ministro y de ministra de Dios. Que no quiere decir que no tenga debilidades, de que no tenga lucha. Todas las tenemos. Amén. Especialmente en nuestra familia. Todos vivimos crisis financieras, todos nos cansamos emocionalmente y a veces nos condenamos entre nosotros. Yo una vez hablé con una pastora, hace tiempo, me dijo, hermano, estoy cansado, ¿cierto? Y usted también, que aquí, y se desahogó conmigo un montón de cosas que me dijo contra mí. Pero entendí que la pastora estaba cansada. Después que habló, se desahogó, y le dije, hermano, tranquilo, descanse, delegue por un tiempo ciertas situaciones, descanse. De ese tiempo para estar con su esposo, salga, despéjese, ore, y después vuelva a ministrar. Y se larga a llorar, porque ella pensaba que Dios la estaba condenando por sentirse cansada. Le dije, pero si Dios es su papá. Entonces, hermanos, para poder ser libres de la hechicería, del ocultismo, tenemos que nosotros estar en el camino de la madurez. Y acuérdense de estos dos extremos en que principalmente atacan las vendas mágicas, como leímos recién, ¿cierto? Fortaleciendo las manos del impío y animándole, no te tienes que arrepentir, esto no es para ti. Tú estás bien. Uno de repente sabe por dentro de que el tema que están tocando, tengo que cambiar con mi esposa, tengo que cambiar con mi esposo, pero tengo un llamado.
pero Dios me usó para orar ayer por una persona y se sanó. Hermano, ¿usted sabe por qué muchas veces no obran los dones de Dios ni nosotros como deberíamos obrar? Porque ¿qué pasaría con usted? Piensa usted, si usted ora por un manco que Dios tiene un brazo y le sale el brazo, milagro que Jesús hacía, porque dice que Jesús sanaba mancos y cojos, y a usted le sale un brazo, ¿en qué pedestal nos pondríamos? Si muchas veces con una simple oración, o cuando hacemos que un hermano llore con una prédica o con una oración, ya nos sentimos ya el Papa de la Iglesia Evangélica, ¿cierto? El ungido de Dios. Por eso que nosotros limitamos la obra del reino de Dios en nuestras propias congregaciones. Y funcionamos a medias. Y hermanos, y esto sí, para terminar, ahora sí. Todos vamos a llegar al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, como yo creo que todos saben, no se va a discutir si usted es salvo o no, porque los que van a llegar allá son los que son salvos. Eso es como algo que está ya dicho. Los que llegaron al tribunal de Cristo porque hay gente salva. Ahí se va a discutir qué hizo usted con el reino de Dios. Como dice Pablo textualmente, ya sea bueno o sea malo. Pablo dice, Dios nos ha dado autoridad para edificación y no para destrucción, y eso nos muestra que la podemos usar para destrucción. Como cónyuge, como papá, mamá. ¿Usted sabe, esposo, que es la persona que tiene más influencia sobre su esposa? Aunque usted diga que mi esposa es rebelde, no hace caso a nada, pero cuando usted hace algo, usted puede destruir a esa mujer o la puede levantar. Y ustedes, esposas, saben que son las personas que tienen más influencia en nuestro corazón. A veces uno pone una cara de ser futuro, ¿cierto? Que no le pasan balas. Pero si mi mujer no cree en mí, me la pongo. No mi fe en Dios, pero es con lo que tengo más luchas. ¿O no, hombres? No escuché ninguna. Entonces, hermanos, tenemos que madurar. Tenemos que llegar a la madurez. Y esto no es para pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Ellos tienen que ser maduros. Usted tiene que ser maduro. Porque usted en el tribunal de Cristo va a rendir cuenta. Triste sería que usted llegue al tribunal de Cristo ahora y Jesús le diga, qué bien hiciste muchas cosas, hijo, pero qué lástima que no llegaste como yo quería que llegaras. Teniendo la unción, teniendo el perdón, no solo para pedir perdón, sino para perdonar, teniendo el poder del Espíritu, lo usaste solamente para intentar ver visiones, para intentar ver cosas, para intentar sentirte importante. Y no lo usaste para penetrar el corazón de los que yo puse al lado tuyo. Dejar un impacto, dejar un legado. Y no necesitas ser pastor para hacer eso. No necesitas ser líder para hacer eso. Y a los hijos, porque aquí veo a algunos jóvenes. Ustedes saben que tienen una tremenda influencia sobre sus papás. Mira, hermano, uno puede llegar con terribles problemas del trabajo, crisis financiera, que tengo que pagar la hipoteca, que subió el dividendo de nuevo, que no me va a alcanzar, que no tengo un trabajo fijo, no tengo un trabajo estable, más encima trabajo con el jefe que me explotó, vengo cansado, me duelen los pies, pero no puedo ir al médico porque son 5 días que no voy a ir a trabajar y quién va a traer la plata a la casa. Llego a la casa y si tengo un hijo o una hija que me trata con honra, se me da todo. ¿O no, papás? ¿Amén? Ustedes también tienen autoridad de Dios. También tienen influencia, porque eso es la autoridad. Amén. Miren, hermanos, ese es el reino. Eso es lo más importante para Dios. Y a veces nos tiramos a las ligas mayores, entre comillas digo, sin tener la base. Amén. Vamos a orar. Vamos, para no alargar más esto.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por estar aquí reunidos, te doy las gracias por este tema. Te ruego, Señor, que nos hagas entender, que nos prepares para ser ministrados. Va a haber tiempo en este seminario donde yo sé, Señor, que nos vas a ministrar, donde van a haber muchas cosas de las cuales nos vamos a tener que arrepentir. Yo te ruego que abra nuestro corazón. Cancelo toda maldición de hechicería, de brujería en el nombre de Jesús sobre nuestras mentes, toda cauterización de la conciencia, que esas vendas mágicas, como dice tu palabra, sean deshechas. Declaramos con la palabra de Dios que esas vendas mágicas, esos coseletes que animan al que se debe arrepentir, que entristecen al justo, están en contra de la mano de Dios, y Dios está en contra de ellos. Decreto su derrota, su extinción, porque Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cancelo toda hechicería, todo espíritu de estupor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de arrogancia, todo espíritu de justificación, todo espíritu de lástima propia, en el nombre de Jesús. Reprendo también todo espíritu de amargura, de depresión, de testarudez, de rebelión, en el nombre de Jesús. Ordeno que se vayan de las mentes, de los corazones, los enmudecemos, los atamos, los amargamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sobre todos nosotros, Dios Todopoderoso, tienes un llamado real, un llamado del reino, a hacer mucho más de lo que nosotros mismos esperamos. Ese llamado está activo en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es menos, ni por nuestros estudios, ni por nuestra educación. Todos somos llamados al reino de Dios, porque no hay impedimento para Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Tú eres el Rey, Señor. Muéstranos en este seminario que tú eres el que domina, que tú eres el que reina en contra de la oscuridad, que la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Te bendigo, Señor Jesucristo, y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.